Hola a todos, soy Juanma del equipo técnico de Origen. En este vídeo vamos a presentar las novedades de SolidWorks y 3D Experience 2024. Y me gustaría presentaros las novedades de nuestro banco de pruebas dentro de SolidWorks. Dentro de SolidWorks tenemos diferentes herramientas que nos permiten ver cómo funcionan nuestros productos y si cumplimos con los requisitos o con las condiciones mecánicas o requisitos mecánicos de nuestro modelo. Ya sabéis que a mí personalmente es una de las herramientas que más me gusta. Ya sabéis que mi formación es de ingeniería industrial, especialidad mecánica, por lo tanto tiene mucho sentido que sea una herramienta que me parezca tan interesante y sobre todo creo que la comodidad de usar es una de las claves principales de SolidWorks Simulation. Y comentaros que las novedades de SolidWorks Simulation 2022 y 2023 fueron muy importantes, creo que fueron de las mejores del portfolio de soluciones bajo mi humilde opinión, y aquí se han optimizado algunas de estas opciones. Creo que una de las opciones que va a resultaros más interesante para los usuarios, donde yo me incluyo, que va a ser del día a día, creo que va a ser muy potente, va a ser la opción de guardar automáticamente la malla y los resultados al finalizar. Esto me va a permitir que yo lance un estudio cuando me voy a mi casa y que guarde automáticamente los resultados cuando termine, por si hay un corte de luz, aunque tenga un SAI, no lo de la batería, tenga ya guardados los resultados y tenga los menores sustos posibles. Otra opción que creo que también nos gusta mucho a los usuarios que le dedicamos mucho tiempo a estudios de simulación es cuando copiamos estudios. Muchas veces copiamos estudios que son muy exigentes, que tienen muchos nodos, muchos grados de libertad, y son estudios muy pesados, ¿no? Ya que necesitamos mucha información. Cuando copiamos un estudio se copia ese archivo de resultados, pero muchas veces vamos a hacer cambios y no necesitamos ese archivo. Por lo tanto, se ha mejorado para que no consumamos tanto espacio en nuestro disco duro, y cuando copiamos vamos a poder marcar la opción de excluir la malla de los resultados en esa nueva copia, para que no consumamos tanto espacio en nuestra unidad CD o donde estemos ubicados, ¿no? Por supuesto. Y se ha mejorado el conector de rodamiento para que sea mucho más fácil de aplicar. Y no solo eso, sino para que los resultados sean más realistas, más fidedignos, sobre todo en la zona del conector de rodamiento, ¿no? En esa corona circular. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el sistema, ¿no? De cadenas de transmisión de este headboard, de la bicicleta o dispositivo de movilidad, si queremos definirlo así. Tenemos diferentes configuraciones. Sabéis que podemos utilizar una configuración simplificada dentro de SolidWorks Simulation. Si no queremos utilizar o nos arrepentimos, podemos simplificar, es decir, incluir elementos directamente en la simulación. Esto es un viejo conocido de Simulation, pero que es bastante habitual utilizar, y sobre todo bastante interesante. Los excluyo directamente desde el estudio de la simulación y puedo jugar con esas herramientas de mostrar, ocultar, etc. que venía utilizando. Ya sabéis que los conectores me permiten no modelar, no utilizar una pieza modelada para crear esa conexión o simular el efecto de ese elemento. Por ejemplo, en un conector me va a permitir definir diferentes estados de rigidez axial, rigidez torsional, etc. Las condiciones de selección van a ser múltiples, ¿vale? Podríamos seleccionar las aristas exteriores, pero habitualmente solemos seleccionar las caras interiores. Tenemos diferentes tipos de conexión, que es lo que os decíamos anteriormente, que esto mejora la distribución de las tensiones y hace que los resultados sean mucho más cercanos a la realidad, mucho más realistas, mucho más fidedignos. Y esta es una opción de tipo de conexión que ya está bien incluido en otros tipos de contactos, pero ahora se incluye también en los rodamientos. Incluimos esa rigidez longitudinal, axial, y esa rigidez en el ángulo de inclinación, por así decirlo, y aparte vamos a estabilizar esa opción de estabilizar la rotación en el eje, que nos va a permitir controlar si hubiese cierta inclinación o cierta excentricidad, por así decirlo, respecto a la incrustación o inserción de ese rodamiento en la capital del rodamiento. Y ahora continuamos con la simulación. Ya sabéis que voy a poder aplicar las diferentes fuerzas, tanto como si fuese una presión, como si fuese una fuerza o un torque. Aquí en este caso va a ser bastante más sencillo porque vamos a aplicar simplemente en esa línea de partición, solo en esa zona inferior, ¿no? Porque la fuerza solo incide en esa parte de todo el asentamiento, la fuerza. Por lo tanto,
creamos esa partición y lo ubicamos ahí y podremos aplicar la fuerza. Me gustaría comentar que los solvers de SolidWorks se han mejorado para que sea mucho más rápido esta simulación con los contactos rígidos y en los contactos sin penetración o interacción de contacto a partir de 2023. Se ha hecho esa penalidad de contacto para poder simular mucho más rápido. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos copiando el estudio y lo que decíamos anteriormente, tendremos la opción de copiar los estudios sin esos resultados para que nos ocupe menos información. Aquí estamos mostrando una gráfica donde tendremos las tensiones de von Mises para ver, por ejemplo, si estamos plastificando o no, desplazamientos para ver si estamos ante un desplazamiento que es válido y lo que siempre me gusta decir, gráficas que son los estándares de la industria, ¿no? Factor de seguridad, tensiones en cualquier eje o tensiones de von Mises, tensiones de von Mises en general o los desplazamientos en cualquier dirección o lo que llamamos desplazamientos resultantes. ¿Qué más me gustaría comentar? Tenemos una gráfica que creo que los usuarios más avanzados nos va a gustar o os va a gustar, que va a ser la gráfica de comprobación de convergencia para identificar zonas donde podríamos tener esa zona de problema de convergencia de contacto y nos va a permitir estudiar esa zona con más detalle, pudiéndonos centrar en esa zona, y una mejora de rendimiento de malla que nos va a permitir ahorrar tiempo copiando automáticamente la malla cuando tengamos sólidos o cuerpos idénticos en un mallador, y esto se va a poder aplicar en el mallado basado en curvatura combinada. Os recuerdo que una de las novedades más potentes dentro de SolidWorks Simulation 2023 fue esa novedad que optimizaba y hacía mucho más estable este tipo de mallado. De hecho, es la malla que desde el equipo de SolidWorks Simulation, directamente desde el fabricante, nos recomiendan utilizar a partir de esa versión, y sigue siendo así en SolidWorks 2024. Otra de las herramientas que tenemos de simulación es SolidWorks Simulation Plastics o SolidWorks Plastics, si queremos definirlo así. Esta herramienta también se ha venido optimizando con las diferentes versiones y en concreto vamos a mostraros, aunque vamos a mostrar el flujo de trabajo prácticamente completo, dos de las mejoras que incluye esta versión, que va a ser el asesor de ubicación de inyección, que es un asesor que automáticamente nos va a mostrar cuáles son los puntos óptimos. Si queremos tomar otra solución, podremos tomarla, por supuestamente, y me va a permitir utilizar el Batch Manager, que me va a permitir configurar o crear una cola de estudios con los diferentes estudios que puedo lanzar simplemente seleccionándolos en un desplegable. Creo que es una novedad muy interesante este Batch Manager, que a los usuarios de SolidWorks Simulation Plastic o SolidWorks Plastic os va a encantar. Recordaros que en las versiones anteriores, porque eso se trata de un trabajo, ¿no?, de fondo, se ha optimizado el árbol de Plastics para que podamos trabajar de una forma más cómoda. Como veis, es un árbol muy parecido al de SolidWorks Simulation, incluso al de SolidWorks Flow Simulation, y vamos a lanzar en esas condiciones de contorno, en primer lugar, ese consejero o ese asesor de puntos de inyección. Vamos a decirle en automático que nos proponga 2 puntos, y esos son los 2 puntos que nos propone automáticamente. Vemos ya esa primera gráfica de tiempo de llenado y vemos como en rojo me muestra los puntos que tardan más en llenarse. Que esté en rojo no significa que sea un problema, significa simplemente que es el punto que más tarda en llenarse. Si continuamos con otra de las piezas que vamos a fabricar mediante inyección de plástico, que sería como esta protección que vamos a tener en la zona de los frenos para proteger el cable de cualquier contacto, de cualquier rotura, vamos a mostraros esa novedad que os decíamos anteriormente, el Batch Manager, que me va a permitir preparar diferentes estudios, programarlos, por así decirlo, y aquí vamos a tener diferentes setups o diferentes configuraciones que voy a poder ir preparando. En este caso podría lanzar un estudio con un material ABS para ver cómo es el comportamiento, y lanzamos este estudio de tipo de shell y fill de llenado. En este caso vamos a ver al final, en lugar de ese estudio de llenado, un estudio de alabeo, y lanzamos también ese mismo estudio para calcular el alabeo o analizar el alabeo, el warping, ¿no?, que también lo denominamos muchas veces así, de
el material con una configuración de ABS y de ese polietileno de alta densidad. Cambiamos también a un estudio de fill pack, de llenado y de vaciado de ese con diferentes materiales, creo que estábamos utilizando el PET y de nuevo el ABS, para poder comparar, lanzar estos estudios cuando no estoy delante del ordenador, no teniendo que invertir tiempo. He podido seleccionar el número de núcleos y además los programo para cuando no esté yo delante de mi máquina. Una vez que os hemos mostrado estas novedades, aunque hay bastante más novedades dentro de Plastics, vamos a pasar al siguiente bloque. Se me olvidaba de novedades adicionales, os decía que teníamos más novedades y por ejemplo vamos a tener esa herramienta que en SolidWorks Simulation ya utilizábamos con bastante asiduidad o nos gusta utilizar mucho, que es esa comparación de gráficos que nos permite coger 4 gráficos y compararlos con esa pantalla dividida, y nos va a permitir esa fácil definición de los canales tanto calientes como esos canales de refrigeración, simplemente definiendo con clic derecho dentro del punto o del ítem de dominio en mi árbol de SolidWorks Simulation Plastics. Y como lo he dicho anteriormente, no solo en SolidWorks Simulation se ha mejorado ese algoritmo de mallado, también en Plastics, para poder no solo tener una vista un mallado un tanto más rápido, sino además esta visualización, que es donde más se ha optimizado, va a ser mucho más rápida de obtener y más cómoda de utilizar que en otras versiones.